Vivir en la Tierra puede hacerte sentir diminuto. Tan solo eres uno de 8.000 millones en este mundo. Hay tantos personajes y cada uno con su rol. Muchos, si no es que la mayoría, están tratando de descubrir su pasión. Algunos persiguen actividades físicas y la acción, mientras que otros encuentran alegría en la educación. Hay quienes construyen y quienes cultivan, y quienes venden cualquier cosa utilizando su carisma. Pero, ¿acaso no somos más que nuestro trabajo? Ser parte de 8.000 millones debería de decirnos algo. Por nuestra cuenta, dejar huella es complicado. El quebranto y la necesidad nunca han descansado. Quizá fuimos diseñados para una tarea más grande. Una en la que vayamos juntos y no distantes. El mundo es grande, eso es verdad. Pero cuando Dios reúne a su gente, el impacto es evidente. Solucionar los problemas del mundo sería una gran hazaña, pero tal vez podemos comenzar con una palabra, pequeña y extraña. Hoy queremos pensar en una palabra, asombro. Pensemos en esto, asombro. La capacidad de asombro es una capacidad que tenemos los seres humanos con la que nacen los niños. Justin Gardner, el autor del libro El mundo de Sofía, habla cómo el niño tiene esa capacidad de asombro y se sorprende ante cada cosa y con el tiempo la va perdiendo. Yo recuerdo una anécdota cuando mi hijo estaba pequeño, mis hijos estaban pequeños, y Rosita iba por la 26, vivíamos en Ciudad Salitre, y estábamos en la Confra Ciudad Salitre, y ella cogía la 26 y venía afanada porque vamos tarde. Pero la 26 desocupada a esa hora, pues en esa época, estamos hablando más de 20 años atrás. Y mi hijo chiquito dice, mamá, no hay nadie en la calle. Ya todos están en sus iglesias. Tan bello, ¿cierto? La capacidad de asombro de un niño que cree que todas las personas van a sus iglesias. Ojalá fuera así. La capacidad de asombro cuando un niño, usted se ha dado cuenta, a veces gente que pide plata en la calle y el niño le dice, mamá, ¿y ellos no tienen casa? ¿Y usted qué les dice? No tienen, son homeless. Le dicen en inglés para que suene más nice, ¿cierto? La capacidad de asombro es algo que los seres humanos vamos perdiendo y nos vamos acostumbrando. Miren, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento perdió esa capacidad de asombro. Ellos caminaron, estuvieron en el desierto 40 años, imaginemos eso, 40 años, y se alimentaron de pan que cayó del cielo. ¿Se imaginan eso? Yo me imagino la primera vez, ¡wow! Pan del cielo. Luego agua de la roca, carne. ¿Se imagina eso? Ojalá pasara eso para no tener que mercar, ¿cierto? Ellos perdieron esa capacidad de asombro y se comenzaron a quejar de ese pan. Todos los días este pan. Perdemos la capacidad de asombro. Hay un autor, John Eldredge, en un libro que habla de Recupera tu vida. Rosita me compartía cómo el autor habla, ella lo está leyendo, me decía, mira, él dice, aprender a disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Aprender a caminar y poder ver en la calle las aves, un pajarito, las flores, poder disfrutar de la belleza de la creación. En la Confra nos gusta hablar de ambientes irresistibles, queremos que los ambientes sean gratos, por eso en vez de aulas tenemos salas, ambientes agradables donde uno no quiera salir, no esas sillas despedidoras que usted está todo torcido y no sabe qué hacer. Preferimos estas sillas arrulladoras, aunque algunos se duermen, pero bueno, pero queremos que estén cómodos, queremos estar bien y pienso cómo Dios creó todo en esta tierra, porque esto es irresistible. Qué rico levantarse y ver las montañas, por ejemplo. Miren, la capacidad de asombro de una persona del altiplano que va por primera vez al mar. ¿Alguna vez ha visto a alguien así? No solamente en Betty la Fea, ¿cierto? Sino en la vida real. Yo recuerdo a veces cuando por primera vez la Confra Nacional hacía sus asambleas en Cartagena. Hoy ya vamos por todo el país. Recuerdo pastores de aquí, del altiplano, se quedaban mirando el mar y hasta llorando. Yo lo miraba y le decía, ¿y usted qué le pasó? ¿Está confesando algún pecado viendo la inmensidad? Y me decía, nunca había visto el mar. La capacidad de asombro al ver por primera vez el mar. O alguien de la costa que por primera vez ve el verde de las montañas. Pero con el tiempo nos acostumbramos.
Nos acostumbramos a todo eso. Y quiero que pensemos en esto de asombro, porque miren, la vida está llena de momentos asombrosos de los cuales nos acostumbramos muchas veces. Y la historia de la iglesia, si tú estás por primera vez dirás, ¿qué es esto de eclesía? Eclesía es una palabra griega que significa asamblea, que se usaba en el primer siglo para hablar de la asamblea de cualquier gremio, de cualquier agrupación, y se usaba también para los seguidores de Jesús, la eclesía de los seguidores de Jesús. Esa eclesía de cristianos luego se convirtió en iglesia, pero originalmente habla de agrupación, de asamblea es la palabra. Y esta asamblea, este movimiento que empieza con Jesús resucitado a lo largo de la historia, está llena de momentos asombrosos. Y cuando pienso en estos 42 años de esta iglesia, pienso en los eventos asombrosos que se han vivido a lo largo de este tiempo. Hay personas aquí que están casi desde el comienzo. Algunos, gracias a Dios por Hernando y Jenny, quienes empezaron esta iglesia. Ellos ya hoy más de 80 años. Oren por Hernando, que tiene una cirugía en el mes de junio. Orar por él, gracias a Dios, sigue él con salud. Pero miren, 42 años. Aquí hay personas que tienen, yo sé que, ¿quiénes tienen en la confra más de 30 años? A ver, levante la mano. Eso, hay varios, ellos recuerdan cuando esto era obra negra, cuando se inauguró esto. Y gracias a Dios, miren, han sucedido muchos pequeños milagros para que estemos aquí. Recuerdo incluso esas sillas, antes eran las sillas blancas, esas sillas que todo uno salía como torcido y como hay un desnivel, uno quedaba medio así. Y así duramos por décadas, por décadas. Y cuando hablamos de las sillas, uy, no, eso es una locura, eso es mucha plata, no se va a poder. Miren, y cuando lo logramos, yo recuerdo el día que llegaron las sillas, se instalaron con el plástico y los instaladores dijeron, quitamos el plástico, no lo quite. Lo dejamos para que el domingo entremos todos y cada uno rompe y con unas ganas quitaban el plástico, ¿cierto? Ahora ya las sillas, ya nos acostumbramos a las sillas. Usted me dirá, ¿qué tiene esa silla? ¿Qué tiene? Que mucha gente oró y dio para que nosotros las tengamos, igual que este tapete, igual que esta pantalla, este edificio. Hay gente que pasa y dice, wow, tremendo edificio. Estaba en una boda hace 2 semanas y alguien me decía, había mucha gente que no conocía de Jesús y me decía, ¿y usted en qué trabaja? Yo soy pastor. Y me miraban, lo que siempre, no es que no me guste que me digan pastor porque sea malo, sino porque con personas que no conocen a Jesús a veces se generan barreras. Entonces yo le expliqué, ya habíamos hablado harto, entonces el tipo me comenzó a preguntar más cosas y me dijo, ¿usted es pastor de esa iglesia en la 127? ¿Ese edificio blanco grande? Esa es su iglesia. Entonces le dije, no es mi iglesia, yo soy solo el pastor. Y el tipo de una vez, ¿a nombre de quién está ese edificio? ¿Qué tal? Porque la gente piensa que los pastores son dueños de la iglesia. El dueño es el Señor y el dueño, para que sepamos, es este edificio, como todos los edificios de la Confraternidad Nacional, están a nombre de una entidad que se llama Iglesia Cristiana Confraternidad en Colombia. Es una persona jurídica cuyos miembros son todos los pastores titulares de las iglesias confra en el país. Piensen eso. ¿Y por qué se hizo eso? Porque es la manera de cuidar que todos nuestros edificios sirvan para el propósito para el cual fueron construidos. Porque mucha gente derramó lágrimas, sudor y sangre para que esto esté aquí. Y es la capacidad de asombro. Miren, el asombro cuando entramos a la zona de Petit. ¿Se han entrado y han visto cómo quedó de linda? ¿Cierto? Y los que vengan en 1 año, 2 años dirán, está bonito. Y no saben todo lo que oramos y sufrimos para hacerlo. Todo el trabajo que hubo detrás, todo el equipo de diseño, arquitectos, ingenieros. Miren, y gracias a Dios, por eso decimos en el video, gracias a la sinergia de cada uno, de todos nosotros, podemos seguir avanzando. Pero la idea de orar y decir, Señor, no quiero perder la capacidad de asombro. Porque la historia de la iglesia, y se narra en Hechos, en el libro de los Hechos, y les animo a que lo vuelvan a leer si no lo han leído, y si no, si ya lo han leído, y si no lo han leído, léanlo. Hechos es un libro, se llama Hechos de los Apóstoles, que bien se podría llamar Hechos del Espíritu Santo, porque se ve cómo la iglesia, ese movimiento que Jesús empezó, está lleno de sucesos asombrosos. Y una palabra que se repite es asombro. Miren, aquí hay un texto que dice en Hechos 2, 7, 8, dice que desconcertados y maravillados decían,
¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Estaban en plena fiesta de Pentecostés. Mucha gente del Imperio Romano había llegado a Jerusalén. Los discípulos reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en la lengua de cada uno. Y la gente queda maravillada. La palabra maravilla, asombro, éxtasis aparece muchas veces en el libro de los Hechos. Como la palabra todos también. Uno puede decir de pronto una generalización, pero es la manera como el autor trata de expresar que realmente fue impactante lo que estaba pasando. Después que sucede este evento, dice que Pedro y Juan entran al templo y ven a un hombre lisiado. Y miren, le dicen al hombre lisiado: no tengo plata ni oro. Él estaba pidiendo limosna, pero lo que tengo te doy. Lo levanta y de un salto se puso de pie. Comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, miren lo que dice el versículo 10. Dice que, y es eso, lo reconocieron. Entonces se llenaron de admiración y ¿qué? Asombro. Asombro lo que había ocurrido. Asombro ante lo que había sucedido. Y quiero que pensemos por eso en esto. El asombro ante el actuar sobrenatural de Dios en la vida de todos nosotros. ¿Qué pasa aquí? Si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, vamos a ver cómo se levanta una oposición. Siempre que hacemos algo bueno, siempre que sirvamos al Señor, va a surgir oposición. Interna y externa. Es lo que se ve en el libro de los Hechos. Y surge oposición interna. ¿Sabe qué pasa? Recuerden, si usted se perdió algún episodio de esta serie, lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, pero hablamos de que en un momento la gente estaba tan emocionada que vendía hasta sus propiedades para repartir a los que tenían más necesidad. Y explicamos esto diciendo, no es que usted tenga que vender sus cosas, no, hablamos del principio de la generosidad, que es diferente. Y en ese momento en que la gente estaba haciendo eso, apareció una parejita linda y preciosa, Ananías y Zafira. ¿Quiénes se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? Sí. Ananías y Zafira, linda parejita, ¿cierto? Miembros de la iglesia, del movimiento que Jesús empezó y vio que todo el mundo era generoso y ellos también vendieron una propiedad, pero ellos necesitaban platica, cogieron un pedazo y entregaron el resto. ¿Está bien o está mal? Está bien. Pero ¿sabe qué fue lo malo? Que ellos dijeron, esto es todo. Es decir, querían pasar por sacrificiales, por generosos y dice, esto es todo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pilló que era mentira y le dice, tú te estás mintiendo a Dios y a todos nosotros. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Miren lo que dice. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor, un gran asombro. Ahora es un asombro de miedo. Se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Imagínense eso. Si hoy nos muriéramos por mentirosos, ¿se imagina tremenda mortandad? Miren, aquí él no había matado, él no había sido adúltero, no. Quiso pasar por buena gente. Él no tenía que haber hecho eso. Él tuvo que decir la verdad. Mire, lo vendí en tanto, yo necesito esto para mí, entrego esto. Pero él quería como pasar como alguien supremamente generoso como los otros de pronto. Y Pedro le dice esto tan duro. Y cuando uno lee este texto, la primera vez que yo lo leí, me acuerdo, me asusté, dije, ay, bendito Padre, ¿sí? Comencé a pensar cuántas mentiras te he dicho hoy. Pero miren, quiero que pensemos que el inicio del movimiento que Jesús empezó fue asombroso, maravilloso y hasta lleno de temor, y la gente tenía temor fallarle al Señor. Después de esto, mire, cuando uno sigue leyendo el libro de los Hechos, y quiero hacer solo un resumen muy rápido, pero quiero que notemos algunas veces cuando aparece la palabra asombro o maravilla. Dice que después los discípulos fueron perseguidos y de pronto los cogen, los intimidan, en un momento hasta los azotan. Y ellos, ante tremenda persecución, y de esto nos habló también Javier Ovalle cuando hablaba de que esto es para valientes, ¿qué pasa? Los azotan y miren lo que pasa. Dice, así pues los apóstoles salieron del concilio. ¿Llenos de qué? De gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir
afrentas por causa del nombre. Y esas afrentas fueron látigos. Le dieron fuete, ¿sí? Esos eran latigazos terribles. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias que Jesús es el Cristo. Imagínense eso. Y cuando uno lee este relato, miren, es increíble. Dice que primero los cogen y los meten presos. Y en la noche un ángel abre la celda y salen libres. En la mañana llega el informe. Esos que estaban presos están en la puerta del templo otra vez anunciando a Jesús. Y la gente dice, se asusta, ¿pero cómo? ¿Qué es esto? Y se levanta toda una polémica y dicen, no, tenemos que hacer algo. Y de pronto alguien dice, oiga, cuidado. Antes se levantó un tipo llamado Teudas. 400 se unieron a él. Teudas murió y los demás se dispersaron. Luego otro también murió y se dispersaron. Este Jesús ya murió y esta gente no se dispersa. Y dice algo tan importante, dice, ojo, no vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. La obra de Dios, nada ni nadie la va a detener. Con nosotros o sin nosotros va a seguir avanzando. Quiero que pensemos en esto. Cuando decimos gracias a la sinergia de nosotros, sí, es la manera como Dios obra. Dios quiere concedernos a nosotros el privilegio de participar en esto. Pero si tú no quieres, mire, sin ti, sin mí, Dios lo va a hacer. Como dice la palabra de Dios, si estos callan en la entrada triunfal a Jerusalén, las piedras clamarían. Es el privilegio que tenemos de poder participar. Por eso si tú participas, si tú das, si tú sirves, gracias a Dios, pero que no se nos infle el pecho de orgullo, porque Dios lo hace en ti y a través de ti por su gracia. Dios lo hace en nosotros y a través de nosotros por su sola gracia. Asombro que se ve en cada detalle de la vida. Pero ¿saben qué más sucede? Sucede que se levanta una gran persecución porque Esteban, y ya estamos por el capítulo 6, comienza a hablar de Jesús, le cogen rabia y es el primer mártir, lo matan a piedra. Y después de la muerte de Esteban se desata una gran persecución. ¿Se imaginan eso? ¿Persecución? ¿Qué pasaría si nos comienzan a perseguir hoy por ser cristianos? Por ser seguidores de Jesús. Se cierra la confra, cerrada, así como en la pandemia. Y tenemos que reunirnos. Bueno, ahora está la virtualidad. Nos quitan el internet. ¿Qué hacemos? Nos comenzamos a reunir de manera secreta, subterránea. Así se reunían los cristianos en una época de la historia. ¿Y saben una cosa? En los momentos en que el movimiento que empezó Jesús, llamado eclesía o iglesia, ha sido perseguido, ha sido los momentos en que el evangelio más ha crecido. Cuando la iglesia ha gozado de poder, de autoridad y de muchos beneficios, es cuando más se ha relajado. Y si lo aplicamos a la vida personal, los momentos en que nosotros más hemos sufrido y hemos vivido dificultades es cuando más crecemos. En cambio, cuando estamos bien, cuando salud, dinero y amor y todo es paz y felicidad, nos relajamos muchas veces porque decimos todo está bien. Y cuando viene, como dicen los muchachos, la inmunda, ay sí, papito Dios, por favor, ayúdame. ¿Sí se ha dado cuenta que somos así los seres humanos? Bueno, se desata una gran persecución. Miren, aquel día se desató una gran persecución después de la muerte de Esteban contra la iglesia en Jerusalén y todos, una palabra que se repite muchas veces, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Miren, qué cosa tan increíble, una persecución. Uno dice, pero qué locura. Si hubiéramos vivido en esa época, de pronto hubiéramos dicho, mira, mijito, creamos, pero tranquilos, sin tanta cosa, porque es mejor decir que aquí quedó, que aquí murió. ¿Sí? Pero se desata una persecución y aparece un perseguidor, un personaje llamado Saulo de Tarso. Y este Saulo de Tarso, quiero que vean lo que dice Hechos. Dice, vamos a brincar aquí. Él mismo, hablando de sí mismo, dice, cuando él da testimonio más adelante de su vida, dice, con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los creyentes. Y cuando los que mataban, yo manifestaba mi aprobación. Mire, así era de terrible este Pablo. Y él estaba yendo de camino con órdenes para capturar creyentes cuando Jesús se le aparece. Dios se le aparece en el camino, una luz, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él ante eso, miren, quiero que vean este texto en Hechos. Voy a devolverme a Hechos 9:5. Dice, ¿quién eres, Señor? Pregunta Pablo. O Saulo en ese tiempo, ¿sí? Dios le cambia el nombre.
Preguntó, yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. ¿Se imaginan eso? Ese hombre era un celoso convencido de que había que acabar con los seguidores de Jesús. Pero el Señor se le presenta, se le revela y la vida le cambia. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice que el relato dice que él queda ciego por unos días, se queda en una casa y el Señor busca a un hombre llamado Ananías. Y le dice, Ananías, miren lo que pasa. Le dice, Ananías, quiero que vayas, el Señor le dice, a esta casa donde está Saulo de Tarso. Si usted hubiera sido Ananías, ¿qué hubiera dicho? No, Señor. ¿Sí? Y Ananías le dice, Señor, ese tipo es peligroso. Ese tipo ha venido acá a arrestarnos y a llevarnos presos. Y el tipo hasta tiene órdenes para llevarse a mucha gente. Y el Señor le dice, Ananías, obedece. Léalo, es increíble cómo yo digo, Señor, tú a veces nos pones en unas donde uno tiene que simplemente confiar, donde uno no entiende. Y Ananías va, lo visita y lo ve. Y cuando lo encuentra, yo me imagino, ¿usted qué sentiría si se ve frente a la persona que ha matado a muchos de sus amigos? Pero lo ve ciego. No, yo aprovecho y lo casco. ¿Sí o no? Está viendo al tipo ahí ciego y Dios le dice, mire, yo me presenté y lo dejé ahí ciego. Digo, este tipo no ve. Yo le doy, si Dios le da la vista, no va a saber quién fue. Pero miren, quiero que pensemos de verdad en esto. Estamos frente a una persona que nos ha causado mucho daño. Y ahora el Señor está trabajando con él. Ananías se acerca muy noble, recupera la vista y miren lo que dice el texto bíblico. Dice, luego comió y recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días, ¿con quién? No con los apóstoles, no con los líderes más importantes, con unos discípulos. Pasó unos días, varios días, no dice semanas, meses, poco tiempo. Pablo era una persona que conocía las cosas de Dios, pero no estaba orientada correctamente. Y vean lo que pasa. Dice que después que recobra las fuerzas y enseguida se dedicó ¿a qué? A predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Y continúa, quiero que vean lo que sigue. Todos los que lo oían, otra vez la palabra todos, los que lo oían, ¿quedaban qué? Asombrados. Y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregárselo a los jefes de los sacerdotes? ¿Sí? Y vean, pero Saulo cobraba cada vez más fuerza, no se dejaba intimidar por el comentario, y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Miren esto tan increíble. ¿No ha pasado a veces, no sé si a usted le pasó o a alguien conocido, que la gente dice, véalo cómo ha cambiado? Ese tipo que era tan tomatrago, ahora ya no toma. Ese tipo que era tan furioso, tan iracundo, ahora ya no. Ese tipo tan infiel, ahora ya cambió. Y normalmente, ¿qué pasa con los amigos cuando alguien cambia? Se burlan, ¿cierto? Ay, no lo puedo creer. Yo me acuerdo cuando un joven le dijo a sus amigos, él estaba cambiando, y le dijo a sus amigos, me voy a bautizar. Y los otros le dijeron, uy, oiga, ya te escalaste, está muy... Yo sabía que estabas cambiando, pero tampoco tanto, ¿sí? Pero lo que quiero decirles es, qué bueno que tú y yo, y con quienes nos relacionamos, podamos ser de asombro para otros por lo que ven en nosotros. Esta gente vio a Pablo, vio el cambio en este hombre, en Saulo todavía. Después el Señor le cambia el nombre. Pero lo que quiero que notemos aquí es el asombro. Miren, Pablo era la persona que conocía las cosas de Dios, como mucha gente de pronto en la calle que ha estudiado algo de Biblia y lee. Pero pese a saber de Dios, como diríamos coloquialmente, le faltaba el centavo para el peso, para entender realmente el verdadero mensaje del Evangelio. Cuando lo entiende, esos pocos días le sirven para reorientar la vida y comenzar a anunciar a Jesús, entendiendo que todo lo que él conocía era realmente el trasfondo que se cumplía en Jesucristo. Y este hombre, que realmente confundió a mucha gente por su estilo de vida, qué triste que a veces pasa lo contrario. Hay gente que se daña y uno dice, oiga, ¿cómo se ha dañado ese muchacho? ¿Cómo se dañó ese matrimonio? Ojalá podamos confundir por cosas buenas. Pero miren, este hombre, Pablo, luego de esto le tocó vivir cosas muy difíciles. Y usted me dirá otra vez, entonces, ¿para qué uno se mete en eso? ¿Para qué meterse de seguidor de Jesús si me va a tocar duro?
Le tocó muy difícil. Comenzaron a perseguirlo, comenzó a sufrir tanto que él escribe una carta que se llama Segunda de Corintios. Yo les animo a que la lean. Es una carta muy personal, donde él abre su corazón, donde él explica lo que siente y realmente expresa y cuenta todo lo que ha vivido. Y quiero que vayamos a mirar un poquito de esto. Miren en 2 de Corintios 11, 23, 24. Miren, hablando de sí, ojo aquí, miren. ¿A usted le gustan las películas de suspenso y de acción? Mire esto. He sido encarcelado más veces. He recibido ¿qué? Los azotes más severos. He estado en peligro de muerte. ¿Cuánto? Repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. ¿Sabe por qué dice esto? Porque la ley en el Antiguo Testamento habla de que no se debía dar 40, no azotarás más de 40 veces. No, 40 era el límite. Para que tu hermano no se envilezca, dice, para que no se sienta tan mal. Entonces, ¿qué hacían ellos? Para no llegar a 40, 39 era el máximo castigo. El mayor número de azotes que se le podía dar a una persona, a un reo. Él dice, 5 veces he recibido el castigo máximo. ¿Se imagina eso? 39 latigazos en la espalda. Miren, ojalá tuviéramos un látigo de esos para... Una cosa terrible, no era un simple cinturón. Era algo realmente espantoso. Y 5 veces había sufrido. Y no solo eso, miren, continúa. Vean lo que dice. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Y continúa. Es un sufrimiento, yo digo, por este tipo muy duro. Mi vida ha sido un continuo ir y venir. De un sitio a otro. En peligros de ríos. Peligros de bandidos. En peligros de parte de mis compatriotas, peligros en manos de los no judíos, o sea, los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de ¿quién? Gente que se infiltraba y se hacía pasar por seguidores de Jesús y no lo eran. Y no solo eso, miren el versículo 27 y termino esta parte. He pasado muchos ¿qué? Trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Ahora yo le digo, miren, si usted me pregunta, oiga, quiero servir a Jesús. ¿Eso qué va a exigir de mí? Y yo le presento todo eso. Usted dice, no, bueno, muchas gracias, yo quería servir, pero... ¿Saben en qué época vivimos? En la época donde servimos y queremos ser reconocidos. Ahora, qué bueno reconocer. Les dimos un aplauso a los músicos, al coro, a producción. Gracias a Dios por eso. Somos seres humanos y qué bueno reconocer y ser agradecidos. Pero miren, en la historia del movimiento que empezó Jesús resucitado, llamado la Eclesía de Jesús, lo que hubo es mucho sufrimiento. La pregunta es, ¿cómo esta gente fue capaz de soportar todo eso? ¿Cómo esa gente fue capaz? ¿Saben por qué? Porque esa gente estaba impactada por la resurrección, asombrada por la resurrección de Jesús. Pablo sufre todo esto en 3 viajes misioneros. Puede leerlos en el libro de los Hechos. 3 viajes misioneros visitando ciudades importantes, estratégicas, a través de las cuales podía él irrigar el evangelio, regar el evangelio por esos lugares. Mire que Pablo tenía una estrategia. A aquellas personas que no les gusta la planeación estratégica porque dicen, no, que nada de planeación, todo es el Espíritu de Dios. Pablo tenía una estrategia. Él llegaba a las ciudades importantes, a través de las cuales el evangelio podía llegar a otras ciudades más pequeñas. 3 grandes viajes misioneros, el primero 3 años, luego 4 años. Mire, terrible, duro, pero emocionante, lleno de aventura y de asombro. Y Pablo estuvo preso. Cuando estuvo preso, él aprovechó ese tiempo para escribir cartas. Y se escribe Colosenses, Filipenses, Filemón. Mire, es decir, todo era una oportunidad para algo. Si Pablo no hubiera estado preso, de pronto no escribía. Ahora, si fuéramos Pablo, ¿cuál hubiera sido nuestra actitud? De verdad. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Si nosotros apenas sufrimos que, salgo y se me dañó el carro. Cojo el celular, no me funciona. Ay, Dios mío. Me voy en Uber y me atracan. Digo, ay, Señor, ¿por qué? Si estoy sirviéndote, ¿por qué me pasan cosas malas? Y nos quejamos. Y luego voy al médico y me dice, le tengo una mala noticia. Ay, no, Señor, yo te sirvo y desde que te sirvo me va peor. ¿Le ha pasado eso alguna vez?
Algunos dicen, mueven la cabeza. Cuando nos pasa algo malo, nos quejamos. A veces nos quejamos hasta de la lluvia. Voy a salir temprano. Ay, hoy es domingo, me voy a la compra. Ay, qué aguacero tan tenaz. Ay, no, mejor no, porque me mojo, me resfrío y Dios quiere que cuide mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Esa gente, miren todo lo que les tocó pasar. Pero saben, cuando Pablo estuvo preso en Roma, además de escribir cartas, ya en su segundo encarcelamiento, porque hubo 2. Y otra vez alguien dirá, oiga, qué tristeza, yo vengo aquí para que me animen y usted hablándome de cárcel, prisiones, azotes. Pues quiero decirle que la vida es así, pero en medio de eso, en medio de lo que estemos viviendo, cuando uno camina con Jesús, la vida tiene otro sentido. Y Pablo, en prisión, le escribe a su hijo espiritual, Timoteo. ¿Y saben lo que le dice? Vean lo que le dice en pantalla, quiero que lo vean acá. Le dice a su hijo espiritual, su pupilo, le dice, no dejes de recordar a quién. Miren, y esto es para nosotros hoy. Si tú estás viviendo un momento difícil, por favor, pon cuidado a eso, que esto es palabra de Dios para ti también. No solo era para Timoteo. No dejes de recordar a quién, a Jesucristo. Estaba leyendo esto y pensaba en todas las preocupaciones que tengo, porque como pastores también tenemos muchas preocupaciones. De verdad, alguien dirá, ay, no ser pastor es como estar en el cielo. Venga conmigo y acompáñeme en todo lo que hacemos. Y cuando pienso en los momentos difíciles, pienso en esto. No quiero dejar de recordar a quién, a Jesucristo. Descendiente de David. Con eso lo que quiere decir es que se está cumpliendo lo que escrito estaba. ¿Levantado de qué? De entre los muertos. En pocas palabras, miren, si estamos pasando un momento difícil, no dejemos de recordar que Jesús se levantó de los muertos y está vivo. Y aquí estamos celebrando y cantándole a alguien que se levantó de los muertos. No perdamos la capacidad de asombro de la resurrección. Cuando hablen con personas acerca de la fe, la gente nos puede bombardear con muchas preguntas que no tenemos respuesta. Y buscamos y rebuscamos y estudiamos, hay muchas páginas, hay libros acerca de la creación, acerca de la apologética, que es la ciencia que estudia la defensa de la fe. Miren, lo que quiero decirles es, hagan esto. No discutan de esas cosas. ¿Saben cuál es nuestro tema de discusión? Donde no hay lugar a dudas, hablen de la resurrección. Cuando sus hijos comiencen a hacerle preguntas de Génesis y de tantas cosas que hay en el Génesis, miren, seamos humildes y digamos, hay cosas que yo no entiendo, hijo. Pero hay una cosa que yo sí entiendo. Yo sigo a alguien que se levantó de los muertos. Y nadie puede decir lo contrario. En su momento, los que tenían el poder económico, político, social, no pudieron decir, aquí está el cadáver, era suficiente. No. Jesús resucitado hizo posible que se desarrollara ese movimiento. Y aquí Pablo le dice, Timoteo, no dejes de recordar al que se levantó de los muertos. Este es mi evangelio, esta es mi buena noticia. Eso significa evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por tanto, los problemas de hoy, las enfermedades, la crisis económica, las diversas necesidades, cuando la administración me dice que la fachada se está cayendo, que ya la gente no quiere subir al 5º piso, que nos falta el ascensor, yo le digo, la palabra de Dios no está encadenada y vamos a seguir avanzando, pase lo que pase. Vamos a seguir avanzando porque estamos sirviendo a alguien que se levantó de entre los muertos. ¿No les parece maravilloso eso? No perdamos la capacidad de asombro. Estamos aquí cantándole a alguien que está vivo. Y luego Pablo le dice a Timoteo algo más. Quiero que sigamos avanzando, que el tiempo nos va ganando. Le dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida, esas son sus últimas palabras. Y luego le dice algo más. Le dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Ojalá todos nosotros podamos decir esto. Y si tú estás por primera vez, yo quiero invitarte a caminar con Jesús. Y tú me dirás, ¿para qué? ¿Para sufrir? Miren, la vida ya es un sufrimiento. La vida es hermosa, pero también tiene dolores y momentos duros. La vida es así. Por más que los de actitud positiva digan, levántate y di, hoy es un gran día. Será un gran día, pero hay momentos difíciles, hay momentos de dolor, hay momentos de quebranto, hay momentos de pérdida. Pero miren, caminar con Jesús es la mejor manera de vivir. Por eso Él lo dijo, separados de mí nada podemos hacer. Nuestra oración, ¿cuál debe ser?
debe ser esta, mire, debemos poder decirle: Señor, Dios, no permitas que pierda mi capacidad de asombro. No permitas que pierda mi capacidad de asombro. ¿Ante qué? Ante la resurrección. Si tú has dado ese paso de fe y le has dicho: Señor, yo te entrego mi vida, tú eres un hijo de Dios. Y cuando pienso en esto, soy un hijo de Dios. Soy su hijo, Él es mi papá, el creador de todo este universo. Cuando veo las montañas y digo: el que creó todo eso es mi papá. Ustedes saben, yo soy costeño, nací a pocos metros del mar. Y me encanta ver el mar, cuando veo el horizonte, ahí donde el cielo se une con el mar. Y me quedo mirando eso, digo: Señor, qué inmensidad tan preciosa. Qué imponente es el mar y sus olas. A mí me gusta el mar con olas, así que lo revuelque y todo. El mar Pandito, pues una piscina también tiene su encanto, ¿cierto? Pero cada uno tiene su manera de conectarse con el Señor. Para mí la naturaleza es increíble. Estar frente al mar, con un ceviche en una mano, una cerveza fría en la otra, una. Porque a uno dice: ay, el pastor dijo cerveza y sale, no, una. Y me conecto con la naturaleza que Dios creó y alabo y adoro a Dios. No perder la capacidad de asombro que usted se levantó hoy con vida. Y si es casado, le pudo decir a su esposa o a su esposo: te amo, y darle un beso. La capacidad de asombro que pudo caminar hasta aquí y salir a la calle y ver el verde de la naturaleza. La capacidad de asombro que hoy podemos reunirnos para cantarle al Señor cuando ha habido épocas donde la gente no podía hacerlo. Capacidad de asombro. Miren, a manera de conclusión le pongo algo aquí en pantalla. Quiero que lo piense con mucho cuidado. Dice: caminar con Jesús es una verdadera aventura. No podrás lograrlo solo con tus propias fuerzas. No pierdas la capacidad de asombro ante la resurrección de Jesús, tu propia resurrección, el perdón de tus pecados, la vida eterna, el hecho de ser un hijo de Dios y el privilegio de servirle. Todo esto es grandioso, glorioso, maravilloso. Son realidades trascendentes en Cristo Jesús que deben transformar tu vida, mi vida. Esto nos debe transformar. Y una pregunta para pensar, miren. Si estás caminando con Jesús, ¿qué ha sucedido últimamente que te ha dejado asombrado? ¿Ha pasado algo? Miren, termino con esto. Cuando conocí a Jesús, habían unas reuniones, y a veces las tenemos también con otras personas, donde el propósito de la reunión, nuestros grupos de crecimiento tienen 4 elementos básicos. Oramos, reflexionamos en la palabra de Dios, hay relaciones significativas, amistad, y hay un elemento común: son jóvenes, son adultos, son padres de niños pequeños. Pero en esos grupos el único propósito era compartir, y la pregunta era: ¿qué ha hecho Jesús en estos días en tu vida? Y la gente contaba cosas, y yo me quedaba pensando: ¿y yo qué cuento? ¿Y yo qué cuento? Era una reunión de contar historias, y saben, me puse a pensar que en ese tiempo yo era un seguidor de Jesús, anónimo, secreto. Cuando decidí comenzar a darme a conocer, comencé a vivir la aventura y el asombro de caminar con Jesús. Y desde ahí pude comenzar también a participar de esas reuniones más activamente, porque tenía que contar. Lo que quiero animarles es a esto: si tú ya caminas con Jesús, no perdamos la capacidad de asombro. Dios, no quiero perder la capacidad de asombro ante todo lo que tú estás haciendo, lo que tú has hecho y lo que harás. Si tú estás hoy por primera vez o llevas poco tiempo con nosotros, quiero decirte: caminar con Jesús es lo mejor, como lo hemos dicho repetidas veces. Y Dios obrará de manera asombrosa en cada uno de nosotros. ¿Por qué no agradecerle en oración por las cosas asombrosas que Él ya ha hecho en nosotros? Y que a veces somos tan desagradecidos, como ese pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que se aburrió del pan que cayó del cielo y de muchas otras cosas. Acompáñenme a orar. Vamos a orarle a Jesús, al que está vivo. Bendito Jesús, tú te levantaste de los muertos y estás vivo. Y aquí te estamos hablando a ti. Tú, Jesús resucitado. Bendito Jesús. Hay muchas cosas que no entendemos, pero gracias por lo que entendemos. Y entendemos que te levantaste de los muertos y empezaste un movimiento que sigue hasta hoy, llevando esperanza, transformando vidas,
restaurando vidas. Señor, cada uno de nosotros aquí vive una realidad particular. Cada uno tiene un dolor, cada uno tiene un talón de Aquiles, cada uno tiene un sufrimiento, tiene algo que carga el corazón. Gracias, Jesús, que hoy podemos venir y decirte: Señor, esta es mi preocupación. Y decirte: Jesús resucitado, tu poder no ha cambiado. Sigue obrando en nosotros. Yo quiero que sigamos orando, por favor. Yo le invito a que con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, siga orando al Señor. Es algo entre usted y el Señor. Y dígale: Señor, gracias porque tú me escuchas. Gracias porque orar tiene sentido, porque le estoy hablando a alguien que está vivo. Y ahí en oración digámosle: Señor, lejos de quejarme, quiero poner mi preocupación, mi carga, mi dolor, mi talón de Aquiles, mi debilidad en tus manos. Y quiero más bien agradecerte, Señor, en vez de quejarme, de todo lo que tú has hecho en mí, en mi familia, y decirte gracias. No permitas que pierda esa capacidad de asombro de tu gracia en mí y en los míos. Jesús, tú moriste en la cruz por nosotros. Te amamos y queremos seguir amándote y queremos seguir celebrando tu resurrección. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.